¿Debemos o no debemos defender el Evangelio? Podemos argumentar, defender cuando estamos viendo que alguna persona está confundida o está predicando algo que no es. Puede ser por desconocimiento, puede ser con conocimiento o simplemente ignorancia, en el sentido de que fue algo que se le enseñó y se resiste en cambiar. Pero normalmente escuchamos que el Evangelio no es para contender. Entonces mucha gente dice, si esta persona está equivocada, no le digas nada, porque el Evangelio no es para contender. Pero en realidad es lo correcto. O sea, Dios no nos permite corregir, no en el sentido de que nos creamos más que las personas, sino si ves que está hablando algo que no es, Dios nos ordena quedarnos callados, y para eso utilizan 2 Timoteo 2.14. 2 Timoteo 2.14 dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces es muy normal, muy cotidiano que te digan, la palabra de Dios no es para contender. Si tú le dices, lo que estás diciendo no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, porque simplemente te estás basando en un texto, pero no estás viendo todo el historial relacionado con este texto. Entonces muchas veces dicen, me estás contradiciendo, me estás refutando, ¿no? Eso está mal, porque te estás rebelando con la autoridad, o yo tengo más años en el Evangelio que tú, entonces me estás... No, para nada. Eso utilizan este texto como decir, porque ya estás contendiendo, pero la contienda lo entienden como en español como pelea, ¿no? Pero en realidad aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Dice, recuérdales esto, exhortándoles. Ahora, exhortar no es regañar, o sea, porque mucha gente cree, voy a exhortarle, y le dice hasta de todo. Exhortar no es regañar, no es exhortar es, el objetivo es enfatizar en algo que es importante, pero si la otra persona lo toma mal, que es muy común, es bronca de la otra persona. Pero en realidad la exhortación es decir, sabes que lo que estás diciendo, sin que te ofendas, pero está mal. Entonces le dice Pablo delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, o sea, palabras fuera de contexto, palabrería o vanas sutilezas, como dice la palabra. Y cuando tú estás viendo que la persona totalmente está negada, no quiere recibir un diálogo, porque lo tomó a mal, porque se enoja, porque nadie le había dicho en su vida que esto estaba mal, ahí es donde Pablo le está diciendo a Timoteo, ya no le sigas, ¿sí? No contiendan. Ahora, en el griego, esta palabra es logomaxin, quiere decir estar peleando acerca de palabras, algo literal. Entonces, logomaxin, la palabra que utiliza este texto es pelear en mala manera, ¿sí? Entonces eso Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí? No logomaxin, o sea, no peleen por eso, o sea, pelear en que ya se salen de control y empiezan ya no están debatiendo. El debate es permitido en el Evangelio, porque es un intercambio de ideas, pero si la otra persona no sabe o no tiene la preparación o no sabe qué es un debate, no le continúes, porque esto va a salir mal. Pero la palabra es logomaxin, no es
Esto es pelear. Y caer ya acerca de palabras quiere decir que ya los argumentos se olvidaron y empiezan, es que tú eres esto, no es que tú te fuiste por el lado de esta denominación. Entonces eso ya, ahí Pablo le dice a Timoteo, no caigas en eso. Pero para nada el texto está diciendo que no se argumente y no se defiende el Evangelio. Si vamos, la palabra de Dios nos alienta a que defendamos y a que tengamos estemos del lado de la defensa por la fe. Entonces sí podemos defender la palabra de Dios, sí podemos defender el Evangelio, claro, a eso fuimos llamados. No fuimos llamados a quedarnos callados, ni fuimos llamados a quedarnos callados para el evangelismo, para dar las buenas nuevas, como dice su palabra en Mateo. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. No puedes decir, ahorita sí lo hago, mejor ahorita no lo hago. O sea, el objetivo es, claro, Dios a veces te pide frenar, pero ya es cuando Dios pone la situación, el ambiente, y Él decide si sigues o no sigues. Pero el ejercicio que Él quiere que hagamos es la predicación. Si vamos ahí mismo bueno, ya me salí ahí, pero Judas 1:3 dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, no regañándolos, exhortándoos, enfatizando, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, 2 Timoteo 2:14 me dice que no contienda, pero acá me dice que sí contienda. Total, si se puede o no se puede. En el texto de Judas 1:3, la palabra que se utiliza para contender es epagonicesti. Si se fijan, la palabra en 2 Timoteo 2:14 es logomaxin, que es pelear en mala onda. Y epagonicesti en Judas 1:3 es luchar agónicamente, agonizando, defendiendo algo. Entonces, en Judas 1:3 nos dice que contendamos. Quiere decir que luchemos hasta el final defendiendo y cayendo con la cara, la frente en alto. Mientras que en 2 Timoteo 14 se refiere a que no peleen ya en una forma directa ofendiendo, debido a una diversidad de ideas o de posturas. Pero en Judas 1:3 nos dice que contendamos, quiere decir que luchemos hasta el cansancio por la fe. Entonces, ahí mismo en 1 Timoteo 4:16, 1 Timoteo 4:16 nos dice, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, o sea, cuídate hasta de ti, cuídate de tu sombra. Lo voy a subrayar porque esto no lo tenía. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza. Tengan mucho cuidado con lo que les enseñan. Si no está basado en la Escritura, ya hemos recalcado que no tienen por qué seguirla. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que predicamos, con lo que decimos, con las invitaciones que hacemos,
Porque si tú estás casado con un pensamiento, porque te lo explicaron, pero no te lo fundamentaron, puedes causar tu perdición y la perdición del que te escucha. Entonces, tenemos que tener cuidado, y ahí esto quiere decir, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y también la palabra es lucha, defiende, persiste en ello, lucha, defiéndela. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Es lo mismo que Judas nos dice: contiendan, luchen, no se cansen, no se queden callados, defiendan, porque para eso fuimos llamados. O sea, nosotros sabemos que si aquí en la tierra negamos al Señor Jesús, Él nos negará en el cielo. Si tú te quedas callado aquí en la tierra, el Señor se quedará callado en el cielo. Gálatas 2 es un capítulo en que, si lo lees completo, ahí el apóstol Pablo defiende el Evangelio. Incluso es en el capítulo que conocemos como cuando confronta a Pedro, porque Pedro ahí Pedro judaizó, y también es otro término que los cristianos hoy en día malentienden. Lo que pasa es que no, hoy en día creen que todo lo que tenga que ver con letras hebreas o raíces judías, está judaizando. Ahí ves, o sea, no hay que judaizar. No es eso, porque la raíz del cristianismo es el judaísmo. ¿De quién dice la palabra de Dios? ¿De quién proviene la salvación? Dice el mismo Señor Jesús: la salvación proviene de los judíos. Entonces no es por ahí. El término judaizar, cuando Pedro empieza a adoptar posturas antiguas, era porque él quería quedar bien con, vamos a decirlo así, de esta manera, con los jefes que él tenía, ¿no? Sabemos que quien tenía la batuta por parte del pueblo judío, pues era Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Él no era Pedro. Todos creen que Pedro era el mero, y no, o sea, a quien se le consultaba era Jacobo, ¿sí? Jacobo, Santiago, Tiago, es lo mismo, son los mismos nombres. Pero es el medio hermano del Señor Jesús, porque el Señor Jesús tuvo medios hermanos, ¿sí? Entonces, Gálatas 2, si ustedes lo leen completo, es un capítulo de defensa del Evangelio. No lo voy a leer todo porque sería muy largo, pero es un capítulo donde se defiende el Evangelio, donde se contiende el Evangelio. Y voy a tratar de hacerlo rápido, porque como voy a subir el video los hace muy pesado. Hechos 13. Vamos a ver, Hechos 13. Hechos 13 es precisamente el capítulo del primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé. Pero capítulo 13, de versículo 4 al 12, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio
Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Lo quería engañar. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Lo confrontó, defendió el Evangelio. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. O sea, hubo una consecuencia por querer engañar y manipular la enseñanza, ¿no? Que al final de cuentas era un mago y pues el mago practica hechicería, cosa que Dios aborrece y está en contra de lo que es la hechicería, la brujería. Pero bueno, muchas de estas prácticas a lo largo de los años, lo sabemos, se han mezclado, se han inmiscuido, filtrado en las iglesias cristianas, en lo cual prácticas paganas pues se han mezclado y prácticamente pues, tú puedes ver de repente personas que más que otra cosa parecen cuestiones mágicas, ¿no? Enfrente en el... Entonces lo confrontó. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque le predicó Pablo la doctrina del Señor, la doctrina sana, no las mezclas de este mago, ¿no? Más adelante bueno, la historia sigue. Pero en el 10 le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea, todo aquel que te hable en contra de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es suficiente, que Dios no existe, que mejor ve a hacerte una barrida, un remedio, o que le quieran mezclar con cosas del cristianismo, aquí dice que son hijos del diablo. Entonces hubo una confrontación y hubo una defensa, hubo un epagonicesti, o sea, la palabra de defender hasta el final, hasta el cansancio. Entonces, no, el cristianismo no es ahorita sí, mañana no. El evangelio no es separar de las cosas seculares, o sea, eres o no eres, 24/7, ¿sí? Eres o no eres, 24/7. Entonces, bueno, esta es una enseñanza sobre hay que defender el evangelio. Podemos contender bajo Judas 1:3, que la palabra original de contender no es pelear sin sentido y pelear y ofenderse, quiere decir agonizar, luchar, defender hasta el final, hasta el cansancio. Pues la respuesta es sí, tenemos que defender, tenemos que estar prestos a la defensa del evangelio, porque si nosotros nos quedamos callados y lo negamos aquí en la tierra, el Señor nos negará en el cielo y pues de plano va a decir: no los conozco. Es algo que ninguno de nosotros quiere. Dios los bendiga, oramos y seguir firmes. Recomienden la página. Nosotros, bueno, tenemos
predicamos la sana doctrina, no predicamos nada que no venga fuera de la palabra. Todo es bajo la luz de la palabra y los significados obviamente en las lenguas originales y los textos sacados de los idiomas originales, apegados pues a lo que Dios quiere que transmitir. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, gracias.